honor para mí y para Mezcladís estar en este foro. Fue todo un gusto escuchar a viva voz ayer el manifiesto que suscribimos en cada uno de sus puntos. Y lo hacemos porque Mezcladís, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para reafirmar el derecho a migrar, el tan pisoteado, bastardeado derecho a migrar. Y bastardeado y pisoteado porque, bueno, hablamos de un tema que está mal explicado, mal interpretado, mal comunicado, al punto tal de que si no existiéramos los migrantes tendríamos que inventarlos, ¿no? Si España tuviese la desgracia de ser un territorio sin migrantes, este foro sería un foro de economistas y cientistas sociales reflexionando con comunicadores, con emprendedores, para ver cómo hacemos para atraer migrantes. Esto tanto para resolver los desafíos de hoy, los de mañana, o si analizamos el desarrollo del estado de bienestar en España, en la región y en cualquier país donde los migrantes llegan, donde hubiese sido absolutamente imposible sin el impacto clave en el balance positivo que las migraciones traen desde distintos puntos de vista. Para poner luego a Mezcladís en perspectiva, Mezcladís se desarrolla en el 2004, se pone en marcha en el 2005. En ese momento, Barcelona y España en general estaba siendo atravesada por un proceso de transformación social muy grande, estaban cambiando y habían cambiado los barrios, los vecinos de La Escalera, y Mezcladís se propone como un proyecto a escala barrial, granito de arena, para hacer un aporte en positivo al cambio social que estábamos viviendo. ¿Cómo lo organizamos a Mezcladís? Aquí ya me encontré con alguna gente de Barcelona que me dice, ha estado en Mezcladís. La gente cuando llega a Mezcladís y lo que ve en Mezcladís, para los que vayáis a Barcelona y esperemos que paséis por ahí, la gente lo que ve es un restaurante. Y nosotros no somos un restaurante, nosotros somos un proyecto social. Eso quiere decir que todas las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos sabiendo que somos un proyecto social. Es diferente. Nosotros tenemos todos los desafíos, todos los problemas que tiene el restaurante de al lado, donde trabajan dos camareros formados en Mezcladís. Tenemos todos sus desafíos, ¿no? Todos tenemos esta maldita costumbre de venir a comer a la misma hora, entonces tú tienes que prepararte para eso. Nosotros no pedimos a nadie que nos perdone la vida, nosotros somos un proyecto social, por eso te damos esta comida que es una porquería y trata de volver. No es nuestra manera de hacer, nosotros pretendemos ofrecer una experiencia de lo más grata y con la máxima calidad en todo sentido posible. Pero somos un proyecto social, organizado de la siguiente manera. Nosotros si miramos, cuando siempre que explico Mezcladís, lo explico como si fuese un triángulo, ¿no? 3 ejes. Yo siempre hasta 3 puedo recordar, ya 4 o 5 se hace más difícil, entonces, pero 3 es muy claro. La base de este triángulo, ¿no? Es tal como fue presentado aquí, es el programa Cocinando Oportunidades. Ahí lo que hacemos es gestionar itinerarios de inclusión social. Formamos unas 80 personas al año. En esto de las migraciones, que está lleno de eufemismos, se dice sin papeles, que es un eufemismo, ¿no? Todos tenemos papeles aquí, ninguno de los papeles que tenemos resuelve la situación de una persona que está en situación irregular. Decir sin derechos es mucho más preciso, ¿no? Tú no tienes derecho a trabajar, tú no tienes derecho a moverte libremente por la ciudad. Ayer hablábamos de los centros de internamiento de extranjeros. Paradoja, ¿no? En Barcelona, esto es interesante para analizar la sociedad en la que vivimos. El Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona se encuentra en la zona franca. Es decir, aquel espacio que perfectamente simboliza esta sociedad globalizada en la cual vivimos, donde los bienes del mundo mundial entran y salen de Barcelona, tenemos escondido entre uno de los almacenes un Centro de Internamiento de Extranjeros, un CIE. Yo siempre digo, y esto es un paréntesis que creo que es importante, ¿qué sucedería si, no sé, en Venezuela, en Pakistán, en Brasil, hubiese un CIE, un Centro de Internamiento de Europeos? ¿No? Imaginemos eso. Yo creo que en esto de las noticias es bueno darlo vuelta, ¿no? y reinterpretarlo. Sería un escándalo. Estarían las autoridades europeas diciendo que Venezuela o Pakistán o Brasil viola los derechos humanos de los ciudadanos europeos. ¿Tendrían razón? Bueno, esto sucede todos los días. Cada minuto que un centro de internamiento de extranjeros está abierto es un minuto en el que estamos violando derechos humanos.
Vivimos en esta suerte de paradoja donde aplicando la ley violamos derechos. Y no nos estamos, esta es la parte terrible en Europa, no es que nos estamos replanteando cómo ajustamos las leyes a los marcos que nos hemos dado como sociedad civilizada de los derechos humanos, sino anulamos tratados de derechos humanos para que las leyes nos permitan violarlos sin ningún problema. Nosotros trabajamos sobre todo con colectivo que está en esta situación de exclusión. Formación, luego de la formación, prácticas en empresas, contratos de trabajo. Formamos unas 80 personas al año, ya llevamos más de 900 personas desde que empezó el proyecto, y con un ratio de empleabilidad que ronda el 30%. Hay años que es más, pero el promedio está ahí. Que es muy bueno el resultado desde el punto de vista cuantitativo, teniendo en cuenta todas las dificultades que hay, pero en realidad tú como proyecto, tú vives en el cualitativo, tú conoces los nombres, los apellidos, sus historias. Entonces tú tienes como proyecto el desafío de convertir la frustración, 7 de cada 10 no en primera instancia, de convertirlo en tu motor, ¿no? De transformar, como hacen estas baterías que transforman energía, transformar eso en una energía que te sigue haciendo impulsar el proyecto y tirar adelante el proyecto. Porque tiene sentido, porque 3 sí, y porque quienes no en primera instancia lo lograrán en una segunda o en una tercera. Esta es la base, es como el hardware de Mezcladís. Muy fácil de medir, tú sabes cuánta gente empieza, cuánta gente termina, cuánta gente hace su práctica, cuánta gente obtiene un contrato o regulariza su situación. En esto de medición, ahí no hay ningún problema. Luego hay otro eje en el proyecto que es de desarrollo comunitario, mucho más difícil de medir. ¿Cuánto tú puedes medir la percepción, la comprensión, la capacidad de entender una sociedad diversa o el desafío que uno vive como migrante? Bueno, es difícil. Muchas veces tú sientes que has dado 10 pasos para adelante, sucede algo, cualquier cosita, muy pequeña, por pequeña que sea. A veces es un señor de traje y corbata con la autoridad que tiene un político que hace un discurso y te destroza. Y a veces es algún evento circunstancial. Un argentino me robó la billetera y de repente yo asumo esa mirada, ¿no?, de que soy un posible potencial ladrón de billeteras, ¿no? Este tipo de cosas que pasan. Un ex refugiado en sí mismo, Albert Einstein, solía decir que era más fácil modificar un átomo que un prejuicio. Y seguramente tenía razón, pero lo intentamos, ¿no? De eso se trata. Y ahí hacemos actividades con niños, con tercera edad, vamos a escuelas, a centros comunitarios, utilizamos la cocina como herramienta, el cocinar como herramienta de encuentro, como posibilidad de enriquecernos mutuamente, ¿no? Esa es la gran promesa de una sociedad diversa. Y qué mejor que hacerlo que cocinando juntos. Yo estoy seguro que si por un momento cerramos los ojos, y vamos a un lugar acogedor, terminamos en una cocina con nuestras madres, hermanos, hermanas, peleando, discutiendo, arreglando el mundo, y eso es lo que nosotros, en una escala minúscula, intentamos reproducir, intentamos hacer, en un encuentro en horizontal, donde todos tenemos la posibilidad de compartir quiénes somos, de compartir nuestra maleta. Eso por un lado. Luego en este ámbito de desarrollo comunitario tenemos una línea de proyectos que llamamos Diálogos Migrantes, que ahí lo que hacemos es, por un lado, el fomento del diálogo, el encuentro, lo que significa, ¿no? Kapuscinski decía que había 3 formas de resolver el encuentro con el otro. Uno es una manera tradicional, que es la guerra, ¿no? Nos enfrentamos con el otro. No es nuestra opción. La otra es construir muros, ¿no? Todos lo sabemos. Hemos hablado, nos hemos pasado décadas hablando del muro de Berlín. Desde que cayó el muro de Berlín hasta ahora se ha multiplicado y exponencialmente el número de muros que hemos construido. Y la tercera, mucho más compleja, pero mucho más interesante en el potencial que tiene como resultado, es el diálogo.
¿no? Con todo lo que eso conlleva, entendiendo que no hay ninguna sociedad, ninguna cultura que sea portadora de todos los valores positivos de la sociedad, no la hay. Lamento informar al mundo occidental, del cual formo parte, que no inventamos una sociedad que es la bomba. Muchas veces desde aquí tenemos esa sensación, wow, mira, estos países subdesarrollados y nosotros. Hemos desarrollado una sociedad que no es replicable, o sea, que no tiene continuidad en el tiempo. El mayor desafío y de lejos que tenemos como sociedad es el cambio climático. No hay nada más importante que eso. Bueno, esta sociedad que nosotros creamos aquí, si la queremos reproducir a escala global, necesitamos 3, 4, 5 planetas Tierras que no tenemos. Entonces hay muchísimo que aprender de otras maneras de hacer, de otras maneras de relacionarse con el otro, de relacionarse con los mayores, de relacionarse con la naturaleza. En ese encuentro eso es posible. Ese es el encuentro que permite el enriquecimiento. Y eso se da en el diálogo. Y en este programa Diálogos Migrantes lo que hacemos uso y lo que recuperamos también, utilizando las artes, la fotografía, el documental, la ilustración, hemos publicado un cómic, una novela gráfica, pero la herramienta clave, el arte nos permite multiplicar el uso de la estrategia de hacer uso del arte urbano, por ejemplo. Hemos empapelado autopistas, 160 persianas de comercios de Barcelona. Eso multiplica y genera curiosidad, te lleva al objeto. Ayer estaba Angélica que contaba su proyecto hermoso de Pantone, ¿no? Y lo que te permite es eso, generar una reflexión a partir del uso del arte. Pero ahí, para nosotros, la clave es la historia individual, el relato personal, las historias de vida. Cuando hablamos de migración, hablamos de migrantes, se presenta en general desde una manera estadística y de forma tal como si hubiese una sola manera de ser migrante, una sola manera de ser musulmán. Y no la hay, eso no es realista. Hay múltiples maneras de serlo. Esa manera de presentarlo lo que nos permite es poner en marcha y ejecutar estas políticas criminales que tenemos hoy día. Son necesarias, son imprescindibles. Solamente tomemos en cuenta, buscaba esta mañana, digo, me quiero actualizar con el número de muertos en el Mediterráneo, ¿no? Vaya mañana. Hay una exposición que va dando vueltas, que estuvo en Barcelona, que se llama The List, la lista, que a principios del 2019 tenía casi 36.000 personas listadas. Solo desde el 2014 hasta ahora hablamos de unos 19.000, este año 1.000 muertos. Nosotros estamos aquí, nuestra vida, nuestra cotidianeidad sigue con total normalidad, con esta enorme, monstruosa tragedia totalmente evitable, porque son invisibles, porque no hay historias individuales. Solo imaginemos por un segundo qué sucedería si cada una de estas historias fuesen narradas y contadas. Si fuesen, solo imaginemos qué sucedería, también cambiando, haciendo fake news. ¿Qué sucedería si estas 1.000 personas de este año, 1.000, 18.000, 19.000, desde el 2014 hasta ahora, 37.000, 12 años, 15 años, si fuesen europeos y blancos? Solo por pensarlo, ¿qué sucedería? Tendríamos todos los medios de comunicación haciendo entrevistas a sus padres, a sus madres, a sus novias, novios, viudas, viudos, hijos, hijas, ¿no? Que nos cuenten sus historias, nos bombardearían, y estaría muy bien que así sea, con sus historias de amor, de desamor, sus expectativas ante la vida, sus frustraciones, ¿no? Todo eso formaría parte de nuestra cotidianeidad. Estaríamos choqueados, viviríamos en ese estado de shock. Estaríamos como sociedad todos clamando al cielo para que esto pare. Esto no sucede, esto es invisibilidad total. Nosotros, de nuevo, a escala barrial, microproyecto, granito de arena, lo que hacemos es contar historias. Y tenemos distintos, ahí los invito a ir a nuestra web, mezcladis.org, el apartado Diálogos Migrantes, y hay distintos proyectos que hemos ido haciendo. Tercer eje es sostenibilidad.
Y sostenibilidad desde una mirada holística. Sostenibilidad propia del proyecto para poder hacer donde nosotros queremos hacer. Nosotros generamos 95% el año pasado de nuestro presupuesto para todo lo que nosotros hacemos con la actividad económica propia. Por eso es importante que cuando vayáis a Barcelona tenéis que ir a nuestra terraza, a nuestro restaurante, porque sois vosotros los que aportáis y permitís que nosotros tiremos adelante nuestro proyecto. Luego, sostenibilidad medioambiental, ¿no? Los proveedores que nosotros usamos aportan a eso, son proyectos sociales o sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Y sostenibilidad emocional, ¿no? Esto es muy importante, cuando tú te quitan de tu lugar, es importante tener lugares de referencia. Nosotros hacemos eso con todos los que somos Mezcladís y más allá. Cuando se me invitó a presentar aquí, se me dijo, bueno, se me propuso, como creo que a todos los panelistas, dar respuesta a cómo hacer para reiniciar el sistema. Yo la verdad que no tengo idea, tengo múltiples ideas, pero sí una vocación, que no va desde un optimismo que no tengo, pero sí de una vocación de transformación que sí me llega y nos llega a quienes formamos parte de Mezcladís. Y nada mejor que una metáfora para simbolizarlo, y voy a utilizar una metáfora del pueblo guaraní que vive en el norte de Argentina, en Paraguay, en el sur de Brasil. Un gran incendio en el bosque. Todos los grandes animales, todos los animales huyendo desesperadamente. Y el colibrí pequeño, ¿no? Va con su pequeño pico volando al lago a toda velocidad, a toda leche, cogiendo agua y yendo y viniendo, tirando el agua encima del incendio. En un momento uno de los grandes animales lo detiene y le dice, colibrí, ¿qué estás haciendo con tu pequeño piquito? Y el colibrí dice, yo hago mi parte. Entonces yo entiendo que una de las claves es hacer nuestra parte.